Acompáñame a hacer este hermoso mandala. Voy a utilizar 4 varillas de brochet, las corté de 15 centímetros y marqué el centro. Pueden hacerlo del tamaño que ustedes gusten. Vamos a utilizar también una aguja lanera y las lanas que ustedes quieran. Para comenzar voy a usar 2 varillas. Voy a unirlas con una lana, en este caso yo elegí la amarilla. Voy a hacer unas cuantas vueltas. Luego voy a abrir de esta forma y pasar en esta nueva abertura. Este punto y esta forma ya la vimos en los tutoriales anteriores. Enlazo en una de las varillas, me fijo que quede bien proporcional esta cruz y voy a empezar a enlazar en cada una de las varillas de esta forma. Aquí voy a hacer 2 lazadas sobre ella porque esta punta está un poco más retraída. De esa forma corrijo la simetría. ¿Cuántas vueltas voy a hacer? En realidad la que ustedes quieran. Aquí tengo mi segunda vuelta. Recuerden que las vueltas siempre se cuentan una vez que llegamos al mismo punto de inicio. Voy a hacer una más. Y aquí tengo mi cuarta vuelta. Esta lana es un poco más gruesa. Ahora envuelvo sobre la varilla para alejarme del centro, para hacer un nudo aquí atrás y poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Esta es la forma que vamos a utilizar para ir cambiando los colores. Y repito exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Y los voy a montar de esta forma para poder obtener un mandala de 8 puntas. Voy a utilizar este color. Voy a atar en cualquiera de los 2 bastidores y en cualquiera de las varillas porque vamos a pasar por cada una de ellas. Voy a hacer un nudo sobre otro de esta forma. Llevo el nudo, por supuesto, a continuación de ese cuadrado amarillo que realicé. Voy a sostener los 2 bastidores de esta forma y voy a comenzar a hacer una lazada en cada una de las varillas. Por supuesto que en esta primera vuelta es muy posible que el bastidor no quede proporcional, que se mueva y demás. Pero es justamente en este punto donde tenemos que ir corrigiendo cada vez que damos una vuelta completa. Voy a aprovechar a atrapar esta colita cada vez que pase por aquí. Y puedo corregir tanto de esta forma para adelante y también si tengo que moverlo, ven que tiene todavía flexibilidad. Así que vamos a ir corrigiendo cada vez que realicemos una vuelta hasta determinar que el bastidor esté súper firme y quede bien simétrico. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? En realidad las que ustedes gusten. Yo voy a hacer unas 10 vueltas más o menos. Estoy utilizando una lana fina con este color que es de 1 milímetro. Pero recuerden que esto lo pueden hacer con los colores que ustedes gusten, jueguen con los contrastes, incluso también con los tamaños. Acá pueden hacer más cantidad de vueltas o menos. Recuerden que todo esto es a modo de práctica para presentar una nueva figura. Si quieren modelos un poco más complejos, los invito a mi canal de YouTube porque van a encontrar más de 80 tutoriales. Aquí con el color rosado ya atrapé esta lana amarilla, así que puedo desenroscar un poco y retirar el nudo para que no me genere volumen y no se vayan amontonando los hilos. Y acá viene la magia del punto. Yo voy a realizar esto con el color blanco. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a comenzar en esta, por ejemplo. Voy a hacer un nudo sobre otro. Recuerden que pueden jugar con los contrastes, no hace falta que utilicen los mismos colores que estoy realizando yo, esto es a modo de práctica y todas las figuras que vamos viendo se pueden ir complementando entre sí, por supuesto. Voy a hacer primero una vuelta circular pasando por cada una de las varillas para que el blanco tenga un poquito más de presencia. Pueden hacer la cantidad de vueltas que quieran, yo lo voy a dejar como un detalle, así que simplemente doy una vuelta y ahora vamos a retirar lana del ovillo como para hacer una vuelta más. Entonces yo tomo como referencia esta medida de aquí, si la tomo acá arriba va a ser más grande, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque tenemos 8 de estos espacios. Voy a dejar un poco más porque yo no estoy contemplando la vuelta sobre la varilla ni el firulete que vamos a realizar con la aguja lanera. Vamos a enhebrar este extremo y ahora sí comenzamos. Sujetamos donde quedamos en el punto para no perder la tensión. Vamos a pasar la aguja hacia atrás por este espacio, tomando toda la franja de color y la vamos a pasar hacia arriba nuevamente entre las 2 hebras para formar la lazada. Me fijo que esté de forma central tanto arriba como abajo y presiono para que se apriete esta franja. Enlazo en la varilla que continúa y vuelvo a repetir. Paso hacia atrás por este espacio para tomar toda la franja de color y salgo hacia arriba entre las 2 hebras.
confirmo que está centrado tanto arriba como abajo y ahí presiono. Enlazo en la varilla que continúa y de esta forma voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Si te gusta ver este tipo de tutoriales, por favor déjame una carita feliz, así podemos seguir creando contenido. Si lo realizas también compartímelo. De esa forma podemos ir avanzando todos juntos de acuerdo a tus procesos para ir presentando nuevos desafíos. Y recuerden que todos estos tutoriales es para presentar una nueva figura, pero entre todas ellas se pueden complementar, por supuesto. Lo mismo que los colores, dense la libertad de jugar con los contrastes, con los colores que ustedes quieran. Pueden hacer las franjas más anchas, dándole más vueltas, o pueden hacerlas más finitas o una progresión. La idea es mostrar la forma de trabajar y también que con tu imaginación puedas ir jugando con cada una de ellas. Recuerden que el mayor aprendizaje es en la práctica y con la experimentación. Y de esa forma es que nos podemos identificar con cada uno de los trabajos que realizamos. Aquí voy a finalizar con el hilo blanco, así que de la misma forma envuelvo la varilla para hacer un nudo aquí atrás y vamos a continuar. En este caso voy a repetir exactamente la misma figura, voy a utilizar este color rosado, ato en cualquiera de las varillas porque con esta figura vamos a pasar por cada una de ellas, hago un nudo sobre otro y lo llevo a continuación, por supuesto, de la última figura que hice. Este hilo también mide 1 milímetro, así que voy a hacer 10 vueltas también con este color, que es lo mismo que realicé con el rosado más clarito. Siempre trato aquí de asegurar esta colita para que no me quede el hilo suelto. Voy a hacer las 10 vueltas y para cortar el hilo de la misma forma, siempre envolviendo sobre la varilla, haciendo el nudo aquí atrás para poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. De esta forma no generamos volumen. Quito el excedente y ahora voy a atar el hilo blanco. No hace falta que repitan hilo blanco, en este caso lo pueden hacer con otro color. Cada vez que nosotros hacemos una modificación, siempre se genera también un efecto distinto. Así que aprovechen también todos los recursos para poder experimentar. Aquí vamos a realizar exactamente lo mismo. Voy a hacer una vuelta yendo de varilla en varilla. Como les digo, esta vuelta blanca la pueden hacer mucho más grande si ustedes quieren, para que tenga mayor presencia, o simplemente retirar la lana y comenzar con el firulete sin necesidad de hacer esta primera vuelta. Retiro un poco de lana, voy a enhebrar en la aguja lanera para repetir exactamente la misma figura. Vamos a pasar hacia atrás por este espacio, vamos a tomar todo el color rosado que acabamos de colocar, paso hacia atrás por aquí y vuelvo hacia arriba pasando entre las dos hebras. De esa forma genero la lazada. Voy a apretar para comprimir justamente toda la franja y enlazo en la varilla que continúa. De esta forma voy a continuar hasta completar toda esta vuelta y luego voy a ir agregando distintos colores. Recuerden que todas las figuras que vamos presentando en cada uno de los tutoriales se pueden combinar, por supuesto. Ahora le voy a colocar el azul y voy a repetir con el rosado. Y de esta forma vamos agregando distintos niveles. Si ustedes se fijan, este hilo blanco va generando un efecto visual muy particular. A mí me quedó un espacio sin tejer, pero pueden repetir esta misma figura o pueden combinar, por ejemplo, las otras figuras que hicimos en los tutoriales, por ejemplo, ir hacia el frente o podemos hacer una figura de estrella. Acá atrás se va a visualizar el color que vayan a colocar porque, por supuesto, quedan espacios abiertos. La idea es que puedan empezar a combinar todas estas figuras. También pueden encontrar su propia esencia en cada uno de sus trabajos. Espero que les haya gustado el trabajo. Déjenme un corazoncito para continuar.